Hay muchas maneras de entender nuestro lugar en el mundo. La primera es la más evidente, la geográfica. Hoy estamos aquí en Bilbao, la capital del mundo entero. Tenemos esa suerte. También hay otras maneras menos evidentes, más sutiles de encontrar nuestro lugar en el mundo. Una de ellas es pensar en nuestro lugar en la comunidad o en la sociedad en la que vivimos. Una de estas maneras de encontrar nuestro lugar depende nada más y nada menos que de nuestra pura y prístina opinión. Por ejemplo, cuando hablamos de autoubicación ideológica, seguro esto os suena, ¿no? Que es una pregunta que está en todas las encuestas electorales que últimamente hemos conocido más de una. ¿De qué se trata la autoubicación ideológica? Pues se les pide a las personas entrevistadas que se ubiquen en una continua, en una línea que va desde el 1, que es la extrema izquierda, hasta el 10, que es la extrema derecha. Pues tú consultas contigo mismo, te eliges la casilla en la que te sientas más cómodo, pues ya está, chimpún, no hay más. ¿Qué pasaría si cambiamos y en vez de una autoubicación ideológica preguntáramos por una autoubicación económica? Es decir, en la casilla número 1 estaría el 10% de la población con menos ingresos y en la casilla número 10 estaría el 10% de la población con más ingresos. ¿Dónde creéis vosotros que estaríais? Esta pregunta la hicieron José Fernández Alberto y Alexander Kuo en un estudio que intentaban determinar si la posición en la que nos ubicábamos económicamente afectaba al nivel de apoyo que dábamos a políticas que redistribuyen, que reparten la renta de una sociedad. En el caso de estos investigadores, analizaban políticas de impuestos. ¿Cuántos impuestos debería pagar una familia que gana 10.000 euros mensuales? ¿Cuántos impuestos debería pagar una familia que gana 1.000 euros mensuales? Lo que hicieron fue determinar, según los ingresos reales de las personas, determinar cuál era su lugar en la distribución de ingresos. Y después les pidieron que se autoubicaran. Este es el resultado. En las barras transparentes vemos cuál es la distribución real de los ingresos. Si os fijáis, la distribución es más o menos homogénea. Hay algo así como un 10% en cada una de las casillas. En las barras oscuras lo que vemos es la distribución de la percepción. ¿Sí? ¿Os fijáis en los extremos? El 20% de personas de ingresos más bajos y el 20% de personas de ingresos más altos se sienten clase media, pero no lo son. Todos nos sentimos clase media, lo que pasa es que algunos estamos y otros no lo están. Una de las conclusiones que saca el estudio, que se refería a recordar que la pregunta era de qué manera afecta la posición en la que nos vemos a el apoyo que damos a políticas redistributivas. ¿Cuál es la diferencia dependiendo en qué lugar nos autoubiquemos? Lo que hacen los investigadores es que a la mitad de la muestra les dicen cuál es su ubicación real y a la otra mitad no. Y después comparan las diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Es que para aquellas personas entrevistadas a las cuales sabían su posición real y tenían altos ingresos, no cambiaba. Saber o no saber cuál era tu verdadera posición no cambiaba tu nivel de apoyo. A las personas de bajos ingresos que sí conocían cuál era su posición real mostraban un apoyo mayor a políticas de redistribución. ¿Sí? Es decir, que el nivel de conocimiento que tenemos sobre nuestro lugar en el mundo cambia también aquellas cosas que preferimos o nuestros intereses, etcétera. Dos investigadores de la Universidad de Hamburgo hacen una pregunta distinta, también pensando en el nivel distinto de distribución de distribución de los ingresos, el nivel de apoyo o no que se tiene a políticas de redistribución. Pero aquí el foco era distinto. Ya no importa cuál es la posición en la que yo me siento en la estructura social, sino más bien cuál es la percepción que tengo de la desigualdad que hay en la sociedad en la que vivo. Lo que hacen, analizan datos de 7 países, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Alemania, Reino Unido y otros que no me acuerdo, y después hacen una pequeña situación experimental en Reino Unido. La conclusión es
distinta. Las personas con bajos ingresos tienden a dar un apoyo homogéneo y bastante alto a políticas redistributivas. El saber o no saber cuán desigual era su sociedad no genera ningún cambio. Sin embargo, para aquellas personas de altos ingresos que percibían que su sociedad era altamente desigual, mostraban un apoyo mayor a políticas redistributivas. Es decir, la información, el conocimiento que tenemos cambia en un sentido u otro nuestras preferencias y nuestros apoyos. Y me diréis vosotros, ¿y a mí qué me importa? Estando en Bilbao, ¿a mí qué me importa la desigualdad en el mundo? Pues importa, porque hace algunas décadas atrás el consenso económico consideraba que la desigualdad, un cierto nivel de desigualdad era necesario para el crecimiento económico. Durante las últimas décadas ha habido una explosión de investigaciones sobre desigualdad en economía. Se han analizado bases de datos de siglos y se ha visto cómo las distintas maneras de acumulación de capital tienen efectos distintos, y esto se ha comparado en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, en distintos momentos, con distintos tipos de sociedades, con distintas estructuras, en guerra, en paz, etcétera. Durante el último tiempo, durante las últimas décadas, además, ha habido una explosión de estudios al respecto de esto. ¿Cuál es la conclusión? Es que una alta desigualdad es nociva para el crecimiento económico. Aquellas sociedades que tienen altos niveles de desigualdad crecen peor, reaccionan peor a las crisis económicas. En un estudio del 2014 del Fondo Monetario Internacional calculaban cuál es el efecto del aumento de la desigualdad en el crecimiento económico. Decían, la conclusión era que un aumento de 5 puntos en el índice de Gini, que es el indicador con el que se mide la desigualdad, un aumento de 5 puntos determina una disminución del crecimiento económico de medio punto. El año siguiente la OCDE hizo un estudio que planteaba a la inversa, disminuir la desigualdad, cómo afecta el crecimiento económico, y lo que veían es que disminuir en un punto el índice de Gini aumenta en casi un punto, en 0,89, el nivel de crecimiento económico a 5 años. Es decir, alta desigualdad empeora el funcionamiento de las economías. Además, la concentración del capital también se relaciona con la concentración de poder, y hay una alta correlación entre sociedades altamente desiguales e inestabilidad política. La alta desigualdad económica empeora el funcionamiento de las instituciones y debilita a las democracias. Dos investigadores, Richard Wilkinson y Kate Pickett, han analizado durante décadas cómo funciona, cuál es el efecto que tiene la desigualdad en un montón de países distintos y en un montón de temas diferentes. Llevan años investigando este tema, y lo que ellos ven es que países que tienen niveles similares de ingresos, pero que distribuyen la renta de manera distinta, tienen efectos diferentes en una multitud de aspectos del bienestar de una sociedad. Los países altamente desiguales, incluso comparados a países con mismo nivel de riqueza, pero más igualitarios, los países más desiguales presentan, a ver si me voy a acordar de todo, presentan mayores problemas de salud física, mayores problemas de salud mental, menor esperanza de vida, incluida aquellas personas que tienen altos niveles de ingresos, pero si viven en países altamente desiguales tienen una peor esperanza de vida igual. Presentan mayores tasas de desconfianza, menores niveles de cohesión social, es decir, los ciudadanos desconfían más los unos de los otros. Presentan también una mayor tasa de homicidios, mayor tasa de delitos, mayor proporción de población penal, mayor índice de obesidad, mayor índice de consumo de sustancias, mayores tasas de embarazo adolescente, menores tasas de movilidad social. En sociedades desiguales, los niños, niñas y adolescentes que están en pobreza tienen peores resultados educativos y consiguen menos alcanzar niveles altos de educación. Como veis,
La desigualdad es un problema, y es un problema también, en alguna época se habló de que se decía de manera más o menos frecuente que en realidad la desigualdad no es un problema, que el problema es la pobreza. Pero de hecho lo que la evidencia muestra es que aquellos países que son altamente desiguales son menos efectivos reduciendo la pobreza, reducen peor, de manera más lenta la pobreza, incluso aplicando las mismas políticas. Es decir, la desigualdad tiene un efecto que empeora y potencia los efectos de la pobreza. Por último, antes de acabar, algunas ideas que quiero que os llevéis a casa. Primero, que la desigualdad tiene efectos negativos. Segundo, que la información que contamos acerca de nuestro lugar en este mundo y acerca de cómo funciona nuestra sociedad importa. Y, por último, hoy hemos hablado de un tipo de desigualdad, de la desigualdad económica y la de renta, pero esta es solo una de las muchas caras que tiene la desigualdad. Otra de ellas es la desigualdad de género. Sociedades más igualitarias son sociedades más sanas, más prósperas, más libres y más justas. Muchas gracias.